uno se enfrenta a diversas situaciones en la vida, sobre todo situaciones de poder, entonces uno se siente insignificante, se siente sin influencias, se siente sin dinero y obviamente se siente sin poder. O sea, cuando uno enfrenta un poder enorme, ¿sí? Un poder, por ejemplo, un poder de un corrupto que compra jueces y que va a almorzar con jueces y magistrados, entonces uno dice, no, venga, mejor no le interpongo una denuncia a ese estafador o a ese delincuente o a ese ladrón, porque el tipo tiene influencias y puede terminar volteando el proceso a favor de él y que yo le tenga que pagar, además de lo que me robó, tenga que pagarle otra plata, ¿no? Entonces eso lo tomamos como ser muy pequeños. Aquí en Colombia hablamos de ser chiquitos. Y lo peor es que uno poco a poco se va sintiendo y se va aceptando como pequeño, como insignificante. Y entonces viene una frase que todos hemos oído: ¿y yo qué puedo hacer? Yo soy muy pequeño para eso. ¿Qué puedo hacer? Y lo hemos dicho y lo sentimos realmente. Esa pregunta, ¿yo qué puedo hacer?, revela lo que sentimos de verdad. Estamos convencidos de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia. Soy muy pequeño para enfrentar semejante problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos en esa convicción. Hace poco leí una frase que me hizo pensar. Si crees que eres demasiado pequeño como para hacer la diferencia, intenta dormir con un zancudo. Todo comienza con el zumbido del vuelo del zancudo, ¿no? Entonces uno oye y uno se alerta. Uy, hay un zancudo. Y entonces comenzamos a mover las manos medio dormidos, con los ojos empijamados y con gorrito, cansados. Comenzamos a agitar las manos. Y lo peor es que el zumbido para un momentico, ¿no? Y después uno va retomando el sueñito, en la parte más rica del sueñito, y otra vez uno agita las manos. Y uno no sabe en qué momento, pero de repente uno comienza a sentir la comezón en alguna parte del cuerpo, ¿no? Las orejas, los ojos, la boca, las manos, cuando le pican a uno el dedo o los deditos, eso es terrible. Y entonces con la picazón uno ya pierde todo el sueño. Quedamos despiertos como unos búhos, así, con los ojos de par en par, y no podemos volver a conciliar el sueño. A la mañana siguiente nos despertamos y ¿qué vemos en la pared? El zancudo gordo parado en la pared como si nada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Lanzar la mano, lanzar el golpe, y el zancudo huye. La mayoría de veces huye. Algunos caen, y cuando caen, peor, porque queda la estampa de nuestra sangre en la pared. ¿Qué pasaría si el zancudo, ese insignificante bichito que nos hizo la noche cuadritos, qué pasaría si el zancudo pensara que es muy pequeño? Si dijera, uy, no, yo cómo voy a picar semejante tipo de unos 70 y pico, como con 70 kilos, o sea, y yo, si acaso peso medio gramo, o sea, ¿ustedes se imaginan que el zancudo pensara eso? Que pensara que es muy chiquito para enfrentar y fastidiar la noche de alguien más grande. El zancudo no tiene esas consideraciones. El zancudo entra, espera y pica, y después va a hacer la siesta de la picada, ¿no?
En cambio nosotros, el zancudo, fíjense que no tiene consideración de ninguna especie. En cambio nosotros no somos así. Los seres humanos, además de estar convencidos de nuestra insignificancia, la racionalizamos. Nos convencemos de ella y nos paralizamos. En cambio el zancudo no lo hace. Vamos a leer por favor Proverbios, capítulo 30, versículos del 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Hablando de pequeños, Dios menciona a las hormigas. Dice que son un ejército débil, pero enfrentan el verano y alistan su comida. ¿Y cómo enfrentan el verano? En unas filas perfectas, cargando una gran cantidad de comida y defendiéndose como tengan que defenderse. O si no, miren, meta el pie o siéntese en un hormiguero a ver si esos animalitos chiquitos son tan insignificantes como parecen. Yo estaba una vez al borde de una carretera, estábamos en alguna salida, era de noche, y me senté en un hormiguero. Les aseguro, doy testimonio de lo que significan las hormigas picándolo a uno. No es agradable, y uno no las ve chiquitas, las ve gigantes, enormes, ¿no? También Dios habla de los conejos, medio flojos, dice el Señor, pero construyen su casa en piedra. Las langostas, insignificantes, sin líder, pero marchan en un orden perfecto. ¿Sí? Y ojo, porque es que esas langostas son las que arrasan hectáreas, miles de hectáreas en algunos continentes, en África, por ejemplo. Las arañas, chiquiticas, caben en la mano. Bueno, los que podemos, tenemos el valor de ponernos una araña en la mano, sabemos que caben en la mano, pero viven también en los palacios. Las arañas hacen lo que se les da la gana, en donde se les da la gana, ¿no? Y nadie les dice nada. Si acaso uno las persigue, pues los que persiguen las arañas. Las hormigas no se ponen a pensar, ay no, es que soy tan chiquita, es que soy tan débil. Nada. Ellas trabajan y recogen su comida y la defienden y atacan. Y a pesar de su tamaño, esas hormigas con su picadura vuelven la vida a cuadritos, mucho más que los zancudos, y eso es mucho decir. Los conejos no piensan, qué pereza, mejor me duermo y ya. No. Pese a la pereza, ellos cogen y construyen bien su casa. Y son conejitos. Son esas inocentes criaturas peludas y orejonas que salen en todas las historias como las víctimas, pero saben construir sus casas. Las langostas no dicen, yo, insignificante y sin líder, ¿qué voy a hacer? No, ellas marchan en orden perfecto, comen, desocupan miles de hectáreas de plantaciones. Las arañas no se ponen a pensar, ay no, yo como que no merezco vivir en este palacio. Yo, araña, soy tan humilde, tan pobrecita que no, mejor me voy por allá a un No. Ellas van y viven en donde quieren sin consideración alguna. Zancudos, hormigas, conejos, langostas y arañas, ninguno va por la vida con pretextos, ni con la justificación de su pequeñez.
hacen lo que tienen que hacer y punto. Pero nosotros, víctimas de esos insignificantes, nos sentimos más insignificantes que ellos. O alguien me puede decir que después de una perturbadora noche con un zancudo, no ha visto al zancudo como un genio y uno como un pequeño o como una pequeña víctima. A ver, uno lo considera, oiga, no, es que ese zancudo tan chiquito y no, uno lo ve gigante, amenazante, ¿sí? Y cuando uno le tira la mano y el zancudo, y uno, ¡ey! ¿Pero qué pasó? Nos pegamos entonces de ese pretexto para no hacer la diferencia. ¿Cómo voy a cambiar el mundo? No tengo poder, no tengo plata, no tengo influencias. Entonces, ¿cómo cambio el mundo? La respuesta, el principio de la respuesta es: cambie usted primero. Transfórmese y abra su corazón y su mente para cambiar, para transformarse. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma uno mismo y cómo transforma el entorno? Solo hay una respuesta: con nuestro Señor Jesucristo. Hay dos palabras, por favor, aprendámonos esas dos palabras para cambiar el mundo a través de Jesucristo: creer y confiar en Él. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 17 versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Creer y confiar son los componentes esenciales de la fe. Yo creo en Jesús, creo en Dios, creo en su poder, creo en su autoridad, creo en su soberanía, creo en su buena voluntad, creo en su amor. Yo puedo creer en todo esto, pero el creer sin confiar, sin abandonarse a todas esas cosas maravillosas que Dios nos ofrece, sin abandono no hay posibilidades de transformar. Por eso Jesús dijo que si la fe fuera pequeñita, haríamos grandes cosas. Podríamos decirle a un árbol que se trasladara al mar y el árbol obedecería. Nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, entonces es una excusa. La realidad es que en Cristo tenemos el poder de transformar. Podemos influir en cambios enormes. Todo por creer y confiar en Dios. Podemos enfrentar gigantes, podemos enfrentar corruptos, podemos enfrentarlos creyendo y confiando en Dios. Miren, vamos a hablar hoy de un pequeñito, de alguien que se sentía insignificante. Este hombre se miraba al espejo y decía: ¿qué puedo hacer? Yo no soy nada. Durante varios años su pueblo estuvo en esclavitud. La opresión era tremenda, tanto que el pueblo de Israel huía a las cuevas y cavernas para alejarse de la opresión, del abuso que ejercían los esclavistas. Cuando el pueblo cultivaba o cuando el pueblo cuidaba el ganado, ya estaba lista la cosecha, a punto, y entonces llegaban los opresores y destruían las plantaciones, mataban el ganado, eran como langostas, dice la Biblia, acababan con todo. Entonces fíjense que el pueblo de este hombre, de este que decía, que se miraba al espejo y ¿qué puedo hacer? El pueblo de este hombre estaba en hambre,
sentía humillación, opresión y pobreza. Todo eso lo estaba sufriendo el pueblo de Israel. Uno de los oprimidos era un señor que se llamaba Joás Abieserita, y su hijo se llamaba Gedeón. Y entonces Gedeón un día estaba sacudiendo el trigo, como así pendiente, en alerta, porque podían llegar los opresores a quitarle lo que había cosechado. Entonces estaba sacudiendo el trigo don Gedeón para esconderlo de los opresores. De repente apareció el ángel del Señor y le dijo: Dios está contigo, guerrero valiente. Uf. Un hombre que sacude el trigo para esconderlo, guerrero valiente. Y ese ángel, el ángel del Señor, ¿Dios de dónde sacó eso de que el tipo era un guerrero valiente? ¿De dónde? Este Gedeón, al que Dios le dice guerrero valiente, se veía más pequeño que una hormiga, pero Dios lo veía de otra manera. Lo veía grande, lo veía valiente y lo veía esforzado. Entonces Gedeón le dijo: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué nos has entregado a los madianitas? Vamos a ver lo que le responde el Señor en Jueces, capítulo 6, versículos 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Miren, con Gedeón pasaron cosas muy interesantes. La primera es que se queja ante Dios. ¿Por qué? Mira cómo estamos. Bueno, y de repente ni siquiera fue así, fue: ay, ¿por qué? Mira cómo estamos, ¿sí? Después Dios lo mira y le dice: ve con tu fuerza, guerrero valiente, a salvar a Israel. Yo creo que Gedeón miró para atrás, ¿y este a quién le habla? No, está hablando a Gedeón. Hey, usted, guerrero valiente, vaya con su fuerza a salvar a Israel. Y le dice Dios algo absolutamente maravilloso: ¿acaso no te envío yo? Te baste mi gracia, mi poder, mi fuerza. Todo yo te estoy enviando. Todo lo que soy te está enviando. No es lo mismo ser el mensajero del primer ministro de Haití o del presidente de Haití a ser el mensajero del presidente de los Estados Unidos o del presidente de China. Hay diferencias, ¿no es cierto? Pero si viene el mensajero del presidente de Estados Unidos, por lo menos uno le ofrece un tintico y lo mira con respeto, y el Señor se puede sentar y uno queda parado. Lo mismo pasa con esto. Dios le dice: ¿acaso no te envío yo? Y entonces Gedeón recurre de inmediato a la excusa de la pequeñez. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? Mire, a ver, Señor, por si usted no lo sabe, no, mi familia es pobre y yo soy el más pequeño entre los pequeños. O sea, soy el más insignificante entre los insignificantes. Gedeón le dice a Dios eso. Gedeón le está diciendo a Dios: mire, es que yo soy un cero a la izquierda. Y lo peor es que Gedeón cree que él es un cero a la izquierda genuinamente, sinceramente. Gedeón no tiene plata, ni poder, ni influencias. Su familia es insignificante. Y en esa familia pobre e insignificante, él es el más insignificante. O sea, es
la escoria de las escorias, podríamos llamarlo así, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace importante al insignificante? Entonces llega Dios y le explica a Gedeón qué es lo que hace importante al insignificante. Vamos a leer por favor Jueces capítulo 6 versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La fuerza, el poder, la importancia no viene de nada que esté en el mundo. La fuerza, el poder y la importancia vienen de Dios y de la fe, es decir, de creer y de confiar en Dios. De creer y confiar que Él está con nosotros, que Él, su poder, su autoridad, su soberanía, todo Él está con nosotros, que Él nos envía, que su presencia, que su encargo nos permitirá derrotar cualquier dificultad o a cualquier gigante. ¿Qué impide que seamos como Gedeón? Porque miren, ya tenemos varias características. Nos vemos insignificantes. No tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos influencias, ni nuestra familia es importante, ¿no? ¿Será que nos falta creer y confiar en el Señor? Escudriñemos en el corazón y en la mente. ¿Será que nos falta creer y confiar en el Señor tal y como le pasaba a Gedeón? La fe, nos lo dice nuestro Señor, puede mover un árbol y obligar y decirle a ese árbol que se plante en el mar, y ese árbol va a obedecernos. ¿No es cierto? Pero bueno, no hablemos de Gedeón, hablemos de David, el menor de los hijos de Isaí. Miren, Dios se hartó de Saúl, del rey Saúl. Dijo: este tipo me desilusionó, o sea, francamente este tipo no va más. Y entonces le pidió al profeta Samuel que buscara un nuevo rey. Vamos a leer por favor Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios prepara a Samuel para la elección. Le dice: mira, no vayas a mirar tanto la apariencia ni lo alto que puede ser el personaje, porque la apariencia y la estatura no son importantes para Dios. Le dice: mira, Samuel, le dice Dios, yo no veo lo que ves tú, yo no veo lo que ve un hombre, porque el hombre mira lo que está delante de los ojos. Es que no podemos mirar otra cosa. Ojalá nosotros pudiéramos ver el corazón de la gente. Suponemos, interpretamos, pero no somos Dios para mirar el corazón de la gente. Ahora, lo que pasa es que nosotros también vemos con los ojos y nos vemos con nuestros ojos, ¿no? ¿Qué vemos en el espejo cuando nos miramos? Vemos a alguien insignificante. Vemos a alguien que no merece nada. Y no quiero decir que es que merezcamos algo, porque los seres humanos no merecemos nada. O sea, merecemos la muerte, punto, porque somos pecadores. Pero, ay, no, es que yo no puedo. Es que yo tan débil, yo tan feo, tan gordito, tan calvo, gordo y barrigón y cafufo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué vemos en el espejo?
De esa manera, nosotros también vemos a los demás. Es lo que podemos ver, es la posibilidad que tenemos. En cambio, Dios mira el corazón. Y entonces Samuel cogió sus cositas, miró el celular, porque donde Isaí no había WhatsApp, no había señal, ¿no? Y entonces se fue a la casa de Isaí. El hombre sacó a casi todos sus hijos para que los viera Samuel, uno por uno. Mire este muchacho, mire esa musculatura, mire esa chocolatina que tiene, ¿ah? Y el muchacho no come mucho, o sea, mire. No es. Y entonces pasó uno por uno la mayoría de hijos de Isaí, y no estaba el que podía ser elegido. Pero ahí tenía que estar, porque Dios le había dicho. Entonces Samuel se desconcierta, dice, ajá, ¿y aquí qué pasó? Dios me dijo que aquí, llego aquí y ninguno de estos es, ¿no? Entonces en primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13, pasa lo siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta el papá lo veía insignificante. Hasta el papá dijo, mire, yo no se lo voy a mostrar al profeta. O sea, el profeta tiene mucho que hacer, tiene una agenda muy complicada y todo. ¿Qué lo voy a distraer con ese chiquitín? Siga cuidando las ovejas, mijito. Vaya para allá. Upa pues. David era como el zancudo en una habitación. Era pequeño. Era el menor de los hijos de Isaí. Era el insignificante, el que no era digno de ser presentado ante el profeta. Y no era por feo ni era por tonto, era porque era muy joven para ocupar el tiempo del profeta, y obviamente por ser tan joven, Dios que lo iba a escoger. Pero Dios veía las cosas a su manera. Dios tenía otros planes. Cuando Samuel vio a David, Dios le dijo, mire, ese es. Lo ungió y fue rey de Israel. Un pastor de ovejas, pequeño, bonito el tipo, sí, eso dice la Biblia, y joven. Ese iba a hacer la diferencia. De pastorear ovejas a ser rey de una nación. A ver si no hacía la diferencia. De derrotar a Goliat, el que tenía asustados a todos los soldados de Israel, ¿sí? El que cogía y les decía ¡bu! Y salían corriendo y ¡ay, qué miedo! ¡Vienen a Goliat! El más chiquito, el más joven, el que ni siquiera tenía la complexión para cargar armadura, ese derrotó a Goliat y ese fue el rey de Israel. Entonces, cuando nos sintamos insignificantes para hacer la diferencia, cuando nos veamos pequeños, inútiles, sin poder y sin influencias, sacudámonos, démonos un par de cachetadas. Así no nos gusten las cachetadas, démonos un par de cachetadas, agarrémonos los cachetes, sacudámonos, porque somos hijos de Dios. Su poder, su gloria, su majestad nos acompaña.
y nos acompañará a todos lados, hoy, mañana y siempre. Entonces, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, podemos y hacemos la diferencia. Es cuestión de creer y confiar en Él. En resumidas cuentas, es un asunto de fe.